contextos. Dinero y finanzas en el contexto financiero. Con nosotros está ya el licenciado Jorge Cepeda Rubalcaba. En este contexto financiero, Jorge, bienvenido, buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente, buenos días, Marcelo. Bueno, esta semana hubo noticias muy relevantes para los mercados financieros, tanto nacionales como internacionales. Y una noticia, bueno, pues es nacional y la otra internacional. En la parte externa, se destacó mucho en una reunión que hubo en Qatar. Se reunieron Rusia, Arabia Saudita, que es el líder de la OPEP, y Venezuela para acordar el congelamiento de la producción en los niveles de enero, producción de petróleo en los niveles de enero. Y esto, bueno, pues empezó a dar mucha confianza en el mercado de los energéticos y de los commodities, e hizo que ese día, que fue miércoles, y los días subsecuentes, pues empezara a salir a subir de una manera importante, ¿no? Incluso al día siguiente se les une Irán, que al principio estaba demasiado renuente para no seguir subiendo su producción, ¿verdad? Lo cual hace que haya una tendencia a la baja del precio. Se une a este consenso y también refuerza y da confianza en el ámbito financiero internacional para que los precios del petróleo hayan subido, ¿no? Y bueno, pues fue una noticia que repercutió y que fue por demás importante. Inclusive se aventuraron, hay una firma que se llama Focus Economics que emite un reporte que se llama Consensus Forecast Commodities, que habla alrededor en términos de análisis de todo lo que sucede con los commodities, con las materias primas, no se diga obviamente con el precio del petróleo. Y este reporte emite de alguna manera lo que piensan pues más de 30 proyecciones de las principales casas de análisis más importantes del mundo, y coincidieron o hicieron un cálculo de que posiblemente el West Texas International, que es el que marca de alguna manera el comportamiento del precio del petróleo, llegue hasta los 50 este mismo año, ¿no? Inclusive hay otros economistas que le han estimado de que pueda subir hasta los 60, ¿no? Que pues sería un incremento importantísimo a los niveles que estamos viendo ahorita, ¿no? En estos días subió un poquito más del 20%, hoy se está ajustando alrededor de un 4%, pero bueno, cuando menos ojalá y empiece y veamos en el próximo futuro, de corto plazo, pues una tendencia más hacia la alza, ¿no? Y no tan deteriorada como las expectativas que se marcaban al principio de año, que híjole, pues todo el mundo lo marcaba alrededor de $20 el West Texas, pero bueno, ojalá y veamos ya otro panorama más adelante. Y en el lado nacional, bueno, pues como todo el mundo sabe, hubo cambios en la política económica de este país, tanto en la política fiscal como en la política monetaria. Hace mucho que no veía yo a los dos responsables de la política económica juntos emitiendo un comunicado en relación a estas políticas. Uno, por la fiscal, una baja importante en el gasto público, más en la parte de petróleos mexicanos, ¿verdad? Y la otra, un aumento en la tasa de fondeo, de la tasa de interés, que es un instrumento importantísimo de lo que es la política monetaria, ¿no? Dejando a un lado o quitando ya el efecto o el mecanismo de subastas de dólares para aminorar las presiones cambiarias, ¿no? Entonces, que todo el mundo ha aplaudido estas acciones que están haciendo el gobierno a través del responsable de la política fiscal, la Secretaría de Hacienda, y del responsable de la política monetaria, el Banco de México, ¿no? Es muy importante y se aplaude porque por el lado fiscal, bueno, pues están leyendo de que, como están las cosas y
sobre todo el precio del petróleo, se puede deteriorar el déficit fiscal, ¿no? Y por ese lado el déficit fiscal, en términos macroeconómicos, pues cualquiera aplaude cuando le das un proceso de estabilidad importante, como se lo están dando estas gentes, ¿no? Y por el lado monetario, bueno, pues yo creo que la lectura es de que, no me está funcionando muy bien lo del concepto de las subastas, entonces me voy a adelantar a subir la tasa de interés para, con este tipo de intervención, pueda aminorar también las presiones las presiones cambiarias, que a su vez el Banco de México para mí pues está leyendo también que con estas presiones del tipo de cambio pues hay un proceso de efecto en la inflación, y el principal instrumento para minorar vía la demanda agregada o la disminución en la demanda agregada vía la inversión pues es incrementando las tasas de interés, ¿no? Estas dos medidas son bastante buenas. Es un trago amargo, sí, porque trae un efecto negativo para la actividad económica vía la disminución en la demanda agregada por el gasto público y demanda agregada por la inversión productiva. Entonces esto hace que, baje o pueda bajar la expectativa de crecimiento económico del país a través de alrededor de 3 o 4 puntos basis del Producto Interno Bruto, y pues muchos lo estiman que en lugar de que crezca a lo mejor en 2.6, 2.7 que estimaban, pues con esto pueda crecer alrededor de 2.3, 2.4. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa, pero pues hasta aquí es el comentario del día de hoy. Oye, Jorge, dentro de los cambios en la política interna de la economía, pues está este recorte que ya se ha anunciado. Y es un recorte que desgraciadamente pega mucho en lo que tiene que ver con inversión pública, es decir, con infraestructura. Ya se habla hoy, por ejemplo, de la afectación que va a tener el rubro de carreteras. ¿Te parece a ti que debería de hacerse un esfuerzo para que no se recortara o no se hicieran los ajustes en este tipo de presupuestos, sino más bien en el gasto personal? Porque además todos estos apretones van a incidir por fuerza en cada uno de los estados. Y un estado como Coahuila, tan endeudado, con tan poco margen de maniobra financiera, pues yo creo que nos vamos a ver bastante afectados con todo. Pues sí. Sí, sinceramente, de los 132 mil millones de pesos que marcaron como baja en el gasto público, 100 mil millones están correspondiendo a Petróleos Mexicanos. Y el resto a otro tipo de gastos, según ellos, que no incide demasiado en un efecto multiplicador del gasto público en la economía, y que su efecto en global puede ser alrededor del 0.3, 0.4% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Evidentemente, o sea, pues si estás hablando de bajas en esos 32 mil millones, pues obviamente debe haber bajas, no sé exactamente los porcentajes y en qué rubros va a bajar el gasto público. Pues estás diciendo que sí toca el aspecto de la infraestructura. Pues sí, es importante y está contemplado en esa proyección o en esa expectativa de bajar el Producto Interno Bruto alrededor de 0.3%. Sí es amargo el traguito, o sea, sí es amargo, no es difícil, pero pues no hay de otra, porque pues estás evitando una recesión ulterior. Entonces esto es un poquito adelantarte a los efectos que se pudiesen venir en la economía mexicana producto de la inestabilidad económica financiera mundial que hemos tenido desde el 2015. Entonces, la medicina es buena, es amarguita, pero pues, ojalá y dentro de los males en menor, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Siempre un gusto tenerte aquí. Igualmente. Hasta pronto.